Los primeros prototipos de ME-163 Comet se probaron en 1941 en Peenemünde. En octubre de aquel año, el piloto alemán Heini Dittmar estuvo a punto de superar la barrera del sonido. Voló con su Comet a 1002 km por hora. Después de las pruebas realizadas en 1942, sabían que tenían un interceptor muy rápido, capaz de ascender 4.500 metros por minuto. En 2 minutos estaba en altura operativa. Pero había una pega. El combustible se agotaba en solo 8 minutos, y una vez consumido, el avión cohete se convertía en un planeador. Un blanco fácil para los cazas enemigos. La versión definitiva del Comet, el ME-163B, estaba lista para el combate a mediados de 1944. El aeroplano era diminuto, comparado con los otros cazas que había en el aire. Era básicamente unas alas con motor. Medía apenas 5,5 metros de longitud, aproximadamente la mitad que un P-51. El inicio de las dos alas albergaba armamento muy potente. Cañones Rhein-Borsig MK de 30 milímetros. Un proyectil bien dirigido podía dejar fuera de combate a un bombardero pesado. El 16 de marzo de 1945, el piloto Rolf Glöckner se elevó hacia el cielo en esta máquina increíble. Mientras atacaba a una formación de bombarderos B-17, descubrió que su ME-163, además de ser veloz, servía para el combate. En un emocionante enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el mosquito británico, Glöckner pone a prueba su Comet en una lucha a vida o muerte. El 6 de marzo de 1945, el piloto del JG-400, Rolf Glöckner, se encontraba en la cabina de un ME-163 Comet. Estaba en alerta inmediata, es decir, en el interior de la cabina, por si había que actuar con rapidez. El combustible que utiliza es tan inestable que Glöckner debe llevar un traje protector. Llevábamos trajes de amianto y guantes largos, por si se derramaba combustible en un accidente. Íbamos completamente tapados. Si el combustible entraba en contacto con la piel, te quemaba. Un tejido normal hubiera ardido de inmediato. Era peligroso. El combustible corrosivo era solo uno de los muchos peligros a los que se enfrentaba el piloto del Comet. Si no explotaba, si no lo derribaban, si no se mataba por el impacto del aterrizaje, volvía a empezar desde el principio. De pronto, las defensas antiaéreas alemanas dejan de disparar. Ha sonado la alarma. Los bombarderos aliados están pasando por encima. Corresponde a los Comet intentar detenerlos. Glöckner despega, se desprende del tren de aterrizaje, acelera hasta superar los 640 km por hora. Y comienza a ascender con un ángulo de 70 grados. Desde el despegue se tardaban solo 2 minutos en alcanzar la altitud de combate, 9.000 metros. Un caza normal como el ME-109 tardaba unos 30 minutos en conseguirlo. En ese tiempo el avión enemigo podía alejarse mucho. Por encima de la escuadrilla de bombarderos, el copiloto de un bimotor Mosquito de la RAF descubre una estela de vapor delatadora que se dirige hacia él. Los aliados sentían pavor ante esa imagen. Glöckner atraviesa la escuadrilla de B-17 sin hacer blanco en bombardero alguno. Su atención se centra de inmediato en el mosquito que pasa por encima.
Ese día Glogner comprobará cómo se comporta el ME-163 en el combate entre aviones. El ligero armazón de madera del Mosquito estaba impulsado por 2 motores Rolls-Royce Merlin. El avión era famoso por su velocidad y su gran potencia de fuego proporcionada por cañones de 20 milímetros y ametralladoras del calibre 30. El ME-163 es más rápido que el Mosquito y sorprendentemente manejable en el combate. Pero el Mosquito tiene mejor armamento y puede aguantar más castigo. Glogner está aquí. El Mosquito está aquí. El piloto del Mosquito atacará a Glogner con la esperanza de alcanzarlo mientras el Comet está todavía ascendiendo. El Mosquito inicia el ataque. Glogner desplaza la palanca hacia adelante. Cuando estaba debajo de él, dejó caer los depósitos de las alas. Casi me alcanzan, pero pasaron rozando la punta de mis alas. Hubiera sido terrible. Tuve suerte. Glogner se inclina a la izquierda para colocarse a las 6 de su enemigo. Cuando se inclina y gira, ve al piloto intentando hacer un giro cerrado para atraparlo. El combate se ha convertido en una pelea circular clásica. Ambos pilotos hacen los giros lo más cerrados que sus aviones les permiten. Mi ME-163 era muy ágil, por eso le pude dar. Le alcancé en el motor derecho, cayó en picado y desapareció. No lo seguí porque para mí estaba acabado. En ese momento, Glogner se quedó sin combustible. No tendría oportunidad de atacar a bombardero alguno. Al haber más cazas aliados en el aire, sobrevivir se convirtió en la prioridad. Glogner planeó hasta la base. Todos los pilotos de la Luftwaffe comenzaron su entrenamiento en planeadores. Cuando un piloto de 163 despegaba, consumía los 7 u 8 minutos que duraba el combustible del cohete ganando altura, y el aterrizaje lo tenía que hacer con el motor parado. Así que el entrenamiento en planeadores que habían recibido los pilotos resultaba muy útil. Glogner aterrizó sin problemas sobre la panza de su Comet habiendo conseguido derribar a un caza, algo poco común para el interceptor cohete. El Comet consiguió derribar un total de 16 aeroplanos. Su mayor logro fue crear una sensación de miedo en los pilotos aliados respecto a la tecnología alemana. No sabían qué más podía haber. Tenían los 262 a reacción y ahora esto. ¿Qué más se nos venía encima? ¿Qué otras pesadillas nos esperaban? Pese a todo esto, el programa ME-163 resultó ser un fracaso militar. El problema estaba en que no era un arma viable porque había muy pocos disponibles. Eran complicados y peligrosos de pilotar. El programa del ME-163 tiene la característica única de que murieron más pilotos en el entrenamiento de los que mataron en combate. Ni siquiera Schubert, el piloto de Comet de más éxito, era inmune a los riesgos de pilotar el ME-163. Schubert siguió volando en misiones Comet hasta octubre, unos 2 meses después de establecer el récord de 2 victorias en un día. Pero aquel mes, cuando se estaba preparando para despegar con otro Comet, parece que el combustible explotó y murió en la detonación. A pesar del peligro, nunca faltaron voluntarios dispuestos a llevar a la batalla a los aviones cohete. Estaban dispuestos a sacrificar la vida si era necesario para proteger a su nación. Un sentimiento que se repetía al otro lado del mundo, en el Imperio de Japón.